Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Los aniversarios son fechas en las que se conmemoran o celebran sucesos. Sirven a veces como festejos de algo alegre. Otras funcionan como buena memoria de tiempos idos y momentos que merecen recordarse. En algunos otros casos, como en el de los acontecimientos que narramos en este programa, se trata de eventos tristes que desafían la confianza en el género humano. El 7 de octubre se conmemora con horror por lo acontecido y temor por una posible guerra mundial, un año del conflicto que se inició con un ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y la respuesta de este Estado en la Franja de Gaza y desde hace unas pocas semanas en Irán y Líbano. En Días de Radio queremos mostrar otros dos aniversarios crueles, tristes, sobre hechos que develan las tensiones mundiales. Muchas palabras existen para explicar este y otros conflictos. Una de las que queremos poner de presente es fanatismo. En el proyecto Futuro en Tránsito de la Comisión de la Verdad, tomamos la siguiente nota del texto que escribe Rodrigo Uprimi. El fanatismo no debe ser confundido con el entusiasmo ni con la pasión. Tienen de ambos, pero es distinto. El fanatismo es una pasión intensa y desbordada a favor de cierta visión o de cierta causa o de cierta persona que no solo ciega el juicio y la capacidad crítica, sino que es además excluyente, divide y segrega, y en casos extremos, pero no inusuales, legitima violencias, asesinatos y masacres. Un fanático se define entonces no solo por aquello que idolatra y está dispuesto a defender, sin importar el costo, sino también por lo que odia y desprecia y está dispuesto a combatir igualmente sin importar el costo. 1968 fue declarado Año Internacional de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Es un año especial en la historia por la cantidad de movimientos sociales que tuvieron un impacto casi global. Uno de estos hechos ocurrió en México el 2 de octubre. Se trata de la masacre de Tlatelolco. Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer en el pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangra con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Manifestaciones estudiantiles terminaron con la muerte de un número indeterminado de personas en la Plaza de las Tres Culturas. Pedidos por los derechos humanos son respondidos con violencia y crudeza. A continuación,
una semblanza de la masacre de Tlatelolco. En los años 60, los jóvenes se vieron influenciados por múltiples protestas estudiantiles que se realizaban en países como Francia y Estados Unidos. México, cuyo gobierno estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, no se quedó atrás. Hoy se cumplen 56 años de la peor matanza que en la historia de México se pueda contar. Fue un 2 de octubre cuando un mitin de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando protestaban contra la violencia política. Este movimiento estudiantil inició 2 meses antes de esta trágica matanza, durante una pelea de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudadela. La campal fue disuelta violentamente por el grupo de granaderos, lo que desató una ola de protestas por el abuso policial. Fueron más de 2 meses de protestas a las cuales incluso se sumó el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien marchó con sus estudiantes para exigir la salida de los militares. Posteriormente se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, conformado por más de 200 estudiantes de 75 escuelas, quienes presentarían un pliego petitorio con sus demandas. Estos movimientos contaban con 14 dirigentes representativos del movimiento, de los que destacan Luis González de Alba, Marcelino Perelló, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle Espinosa, Félix Hernández Gamundi, Pablo Gómez Álvarez, Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, y Salvador Martínez de la Roca. ¿Cuándo comenzó? Fue a las 9 de la mañana cuando comenzaron las negociaciones en un mitin para hacer una marcha de la Plaza de las Tres Culturas hacia el casco de Santo Tomás del Politécnico, cuyas instalaciones estaban tomadas por el ejército. Sin embargo, se canceló luego de que miembros estudiantiles se reunieron con el gobierno. Cerca de las 4 de la tarde, pese a las negociaciones, se desplegó un operativo con militares encubiertos en la Plaza de las Tres Culturas. Los efectivos y francotiradores se resguardaron en azoteas y edificios, todos bajo las órdenes de Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, y de Marcelino Barragán, quien comandaba al Batallón Olimpia. A las 5:55 se encendieron 2 bengalas que iluminaron el cielo de Tlatelolco. Se trataba de una señal para que el Batallón Olimpia disparara contra todo aquel que se encontraba en la plaza. Una fila de militares, acompañada por tanquetas y vehículos de asalto, entró a la Plaza de las Tres Culturas. A ellos se sumaron miembros del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad de la Policía Judicial Federal y del Servicio Secreto. La multitud se dispersó y muchos corrieron a esconderse en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas. Además de los estudiantes, entre las víctimas había niños y vendedores, incluso civiles que se habían acercado a ver qué pasaba. La masacre duró cerca de 2 horas. En cuanto a los principales líderes del movimiento estudiantil, resultaron detenidos. En la Plaza de las Tres Culturas y entre las ruinas prehispánicas se apreciaban manchas de sangre, bolsos de mujeres, zapatos desperdigados y prendas de vestir también ensangrentadas. A más de 5 décadas, nadie sabe cuántas personas murieron durante la masacre. De acuerdo con el gobierno, fueron 26, pero la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que fueron entre 150 y 350 víctimas. Una semana después de estos hechos, se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos. Bajo el lema 2 de octubre no se olvida, año con año, cientos de capitalinos salen a las calles para recordar uno de los hechos más dramáticos de la historia del país. En septiembre de 2023, el mundo asiste otra vez a voces de alerta sobre un posible genocidio. Se trata de las reacciones y escaramuzas en la región de Nagorno-Karabaj, un viejo conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por la tierra, la cultura y la identidad. En esta nota de BBC News Mundo, un recuento de este conflicto. Durante años, Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso, ha sido un polvorín en el que cada cierto tiempo vuelve la atención. Se lo disputan Armenia y Azerbaiyán, 2 países que pertenecían a la desaparecida Unión Soviética. Esta región se encuentra habitada por una mayoría de etnia armenia, aunque internacionalmente es reconocida como parte de Azerbaiyán, que tras una nueva operación militar en septiembre de 2023 aseguró haber recuperado la soberanía de la zona. Pero, ¿cuál es el origen de este conflicto? Te contamos esa y otras claves en este video.
Primero ubiquemos a Nagorno-Karabaj en el mapa. Se trata de esta región montañosa de unos 11.500 kilómetros cuadrados, ubicada en el Cáucaso, un lugar que durante siglos se ha visto sacudido por conflictos étnicos y religiosos en el que varias potencias extranjeras, como lo hicieron los otomanos o los soviéticos, han reclamado su parcela de control. También es conocida como el Alto Karabaj y ha sido históricamente una región de mayoría étnica armenia, pero en 1923 los soviéticos entregaron su control a los azerbaiyanos y se formó como una región autónoma dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. En el conflicto actual no solo influye el factor étnico, sino también la religión. La región está dentro de un país que es de mayoría musulmana, pero está poblada por unos 120.000 armenios cristianos ortodoxos, que son apoyados por la vecina Armenia. En 1988, en los años previos a la desintegración de la Unión Soviética, a la que también pertenecía Armenia, comenzó una revuelta en Nagorno-Karabaj para que ésta fuera gestionada por Armenia y no por los azerbaiyanos. En 1991, año en que colapsó la URSS, Azerbaiyán eliminó el estatus autonómico de la región, lo que llevó a los nacionalistas armenios a declarar su independencia. Entonces se desató una guerra que dejó entre 20.000 y 30.000 muertos, cientos de miles de desplazados y reportes de masacres y limpieza étnica por parte de ambos bandos. Rusia, la república más grande de la extinta URSS, fue el mediador del acuerdo que puso fin a esta primera guerra que terminó en 1994. Ese cese al fuego ocurrió después de que las fuerzas armenias tomaran el control de la región y de algunas zonas adyacentes. El acuerdo del año 94 contemplaba que el enclave siguiera formando parte de Azerbaiyán, pero desde entonces ha estado gobernado en su mayor parte por una república separatista autoproclamada, dirigida por armenios étnicos y respaldada por el gobierno de Armenia. Muchos historiadores apuntan a que el fondo del conflicto parte de la división territorial de fronteras que estableció en su momento la Unión Soviética, y cuando ésta se desintegró dio lugar a varios enfrentamientos etnonacionalistas, como este de Nagorno-Karabaj. La politóloga Dalia Schendlin le explicó a BBC Mundo que esto se debe a que la URSS era un imperio extenso con muchos grupos étnicos diferentes. Cuando colapsó, una forma que encontraron estos grupos para rebelarse contra el liderazgo comunista fue abrazar sus identidades nacionales. El acuerdo de 1994 no acabó con las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. En 2020, una segunda guerra volvió a estallar por el control de Nagorno-Karabaj. Fue el mayor choque militar en la región desde los 90 y durante 6 semanas hubo intensos combates que dejaron nuevamente miles de personas muertas. En ese año, Azerbaiyán recuperó algunas zonas del territorio disputado y para el momento en que ambas partes se sentaron a firmar un acuerdo de paz con la mediación de Rusia, los azerbaiyanos ya habían reconquistado todos los territorios que rodean a la región, aunque no el enclave del Alto Karabaj en sí. Desde entonces se habla de entre 3.000 y 5.000 soldados rusos que han supervisado el mantenimiento de la tregua, pero desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en Ucrania, los rusos han desviado su atención del conflicto en Karabaj. Y en septiembre de 2022, un nuevo brote de violencia estalló en la región con un saldo de más de 300 muertos. A esto se sumaron denuncias mutuas de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Rusia y Turquía son las potencias regionales que han estado involucradas en el conflicto por Nagorno-Karabaj. Turquía, un miembro de la OTAN, ha sido un aliado firme de Azerbaiyán desde que reconoció su independencia en 1991. De hecho, se dice que los aviones no tripulados turcos que usó Azerbaiyán en la guerra del 2020 resultaron cruciales para ganar territorio controlados por los separatistas armenios. Además, Azerbaiyán es un proveedor de energía de Europa que, desde que perdió parte del suministro de gas de Rusia por el conflicto con Ucrania, importa unos 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde esta pequeña república. Rusia, por su parte, es históricamente un aliado de Armenia. Tiene una base militar en este país y los armenios son parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar de 6 antiguas repúblicas soviéticas controlada por Rusia que también integran Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Pero las relaciones de ambos no están en su mejor momento. Rusia niega no apoyar lo suficiente a sus aliados armenios en el conflicto por el Alto Karabaj. Y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha dicho que la dependencia de Armenia de Rusia era un error estratégico. También ha organizado ejercicios militares con Estados Unidos, algo visto como poco amistoso por Moscú. Así, el pequeño enclave de Nagorno-Karabaj sigue siendo un foco de conflicto en el que juegan varios intereses geopolíticos que lo hacen aún más complejo de resolver. Nuestra sección musical tiene hoy 2 obras que hablan de estos temas, de estas tragedias que hemos enunciado. Empezamos con La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y su canción 2 de octubre.
Estas bandas mexicanas rememoran la noche trágica, haciendo un llamado a jamás olvidar ni perdonar a los responsables que hasta hoy siguen impunes. Es una canción a ritmo de ska mexicano. La otra canción que traemos para ustedes es de System of a Down, una banda de rock armenio estadounidense cuyas canciones abordan temas como el maltrato infantil, la guerra, la violencia, los genocidios, la pornografía, el machismo, las desigualdades sociales, el consumismo, la discriminación y la intolerancia. Su más reciente producción aborda la histórica disputa por Nagorno-Karabaj. Su canción Protect the Land es una especie de denuncia de una guerra terrible y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales. La canción dice: si son malvados, ahora entonces malvados se quedarán, tratarán de empujarte lejos. Las grandes armas te dicen lo que vale tu vida. Hoy en Días de Radio es tiempo de En Voz Alta, la sección de lecturas y recomendaciones literarias que hace Judy Andrea Gómez. En Voz Alta. Liliana Colanzi es una escritora, editora y académica boliviana.
reconocida por su narrativa que combina elementos del realismo y lo fantástico, explorando temas como la muerte, el misticismo, la violencia y las conexiones entre lo ancestral y lo contemporáneo. Ha sido una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea. Escuchemos a continuación un fragmento de uno de sus cuentos. La cueva. Cayó de bruces y se golpeó la panza hinchada. No había visto la piedra. La carne del conejo se desparramó en la nieve, salpicándola de manchitas carmesí. La joven se arrastró hasta la cueva. Algo se había reventado en su interior y se le escapaba entre las piernas. Aulló su dolor. Los murciélagos pasaron en tropel por encima de su cabeza. Había empezado a hincharse hacía varias lunas después de unas fiestas a las que invitaron a los hombres de otro clan. No sabía quién la había preñado y tampoco importaba. Lo que importaba era ser hábil para cazar y ágil para correr. Y se conocía que las hembras que cargaban bulto eran más lentas y se quedaban rezagadas, por lo cual debían permanecer en el asentamiento hasta que le llegara el momento de parir. El dolor la tiró de espaldas. Trató de recordar qué hacían las mujeres en esas circunstancias. Con los ojos de la mente vio a su madre de cuclillas, expulsando en el suelo crías flacas y azuladas que invariablemente morían a los pocos días. Solo ella y su hermana habían sobrevivido y eran fuertes y tenían destreza para seguir agarradas a la vida. Se puso de cuclillas y sintió de inmediato el impulso de pujar. No debió haberse alejado del asentamiento estando hinchada, pero le aburría quedarse con las viejas mientras las hembras jóvenes iban en grupo tras el rastro de los bisontes. De modo que salió sin que la vieran y fue a revisar una trampa que ella misma había armado tiempo atrás con ramas de pino. Encontró al conejo temblando, atrapado entre las ramas, y sintió una alegría inocente al degollarlo. Satisfecha de sí misma no reparó en la piedra, y por ese estúpido descuido estaba echando bulto antes de tiempo y sin ayuda. Por suerte la cría ya resbalaba entre sus piernas, una salamandra húmeda. La buscó a tientas, pero un estremecimiento le partió en dos el espinazo, otro bulto. La segunda cría cayó al lado de la primera. Ella se tumbó sobre los codos, exhausta, y cortó con el cuchillo las tripas moradas que la conectaban a las crías recién nacidas. Alzó a las pegajosas crías, una en cada mano, una hembra y un macho que estiraban hacia ella sus bracitos rayados por las delicadas raíces de sus venas. Aterida y ardiendo del esfuerzo al mismo tiempo, confusa en su cansancio, los miró intrigada. Acababa de ocurrirle algo terrible, aquello de lo que las viejas hablaban en susurros alrededor del fuego. Había parido niños dobles. Esa era la inequívoca señal de su transgresión. Las bocas diminutas, idénticas y hambrientas, se prendieron de sus tetas, y la atracción, a la vez placentera y dolorosa, le alivió la congestión de los pezones. A lo lejos el coyote cantó. La noche galopaba cerca. Había sobrevivido al bulto como antes había sobrevivido a los gonfotéridos y al frío y al hambre y a la fiebre. El instinto de la vida volvía a revolverse en ella, alerta y afilado. El viento empujó ráfagas de nieve entre los carámbanos y le recordó que tenía que apurarse. Desprendió a las crías de sus tetas y las acercó a la luz para contemplarlas otra vez. Eran casi translúcidas, cubiertas de un vello finísimo. Las llevó hasta el fondo de la cueva y en un gesto motivado por la curiosidad o el juego, imprimió las 4 pequeñas plantas de esos pies ensangrentados en la pared de la caverna y al lado estampó las palmas de sus propias manos sucias. La simetría de las huellas en la roca despertó en ella la sensación de haber logrado algo. Luego, con el mismo gesto limpio que había usado con el conejo, abrió un tajo en los cuellos de los niños dobles. Las criaturas lanzaron un maullido suave antes de que las tapara la oscuridad. Ella dio un paso fuera de la cueva y ya sin bulto se echó a correr a través de la estepa nevada. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento.
La radio no finaliza cuando termina el programa.